Muy buenas noches, estamos aquí un nuevo martes de Sin Tinte Religioso. Mi nombre es Marco Rivera. Buenas noches a todos, mi nombre es Andrea Torres y comenzamos. Estamos aquí con un invitado especial nuevo. Tenemos aquí al pastor Nelson Sandoval. Bienvenido, pastor, ¿qué tal? Gracias, gracias. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un privilegio estar por acá compartiendo un día martes, un tema más interesante. Gracias a ustedes y pues me llama la atención el tema en general, lo de sin tinte religioso. Lo felicito por eso y bueno, adelante, vamos a darle. ¿Qué pensó, hermano, cuando le dijeron, mire, queremos convocarlo, queremos que esté allí hablando de un tema? Pues la verdad que me gustó mucho porque pues me encanta compartir la palabra de Dios, principalmente aquellos temas que a veces se vuelven polémicos, porque pues a veces como jóvenes se confunde lo que es una palabra con la otra, que no sé si lo puedo decir ya o ustedes lo van a presentar, pero la verdad que sí me gustó. Ah, ok. Bueno, pues ya que nos estaba alentando con el tema, vamos a empezar ya con el tema de hoy, ya de un solo, como decimos. Y el tema de hoy es Sin Límites. Ok. Entonces queremos verlo también, como cristianos nosotros, el principal tema y que dice Marco, que es sin límites, como cristianos nosotros, ¿tenemos límites o el Señor nos pone un límite? Bueno, yo considero que hay algo bien importante y es el hecho de confundir, a veces confundimos la palabra libertad con libertinaje, ¿verdad? Porque el hecho de decir sin límites es decir, ok, puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y la palabra es clara porque nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta entender el famoso libre albedrío. Ok, nosotros podemos decidir qué ropa ponernos, si vamos a comer, si nos vamos a bañar o no nos vamos a bañar. Entonces, pero a veces dentro de la voluntad de Dios no podemos escoger. Ok, y algo que veo hoy en día también, que estamos en algo que se llama gracia. Entonces mucha gente la gracia la ha confundido y lo que dice el hermano tiene razón, libertad o libertinaje. Entonces mucha parte de la gracia antes estaban en ley, tenían bastantes normas o tenían que cumplir varios requisitos y hoy en día que estamos en la gracia muchos se lo han tomado como un libertinaje. Sí, la verdad que, por ejemplo, la libertad, como sabemos, es parte fundamental en la vida humana, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque nos permite tomar decisiones, expresar nuestras opiniones, pero a veces eso se confunde con el famoso libertinaje. ¿Y qué es esto? Es que nosotros empezamos a hacer cosas sin restricciones. Y la palabra de Dios no es así. Quiero leerles en Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, para libertad Cristo nos hizo libres, dice. Por tanto, estad firmes y no volváis a ponernos bajo el yugo de la esclavitud. O sea, la palabra es clara. Pues el problema es que nosotros a veces no queremos vivir bajo la palabra. Tal vez también sería bueno hacer un apunte en ciertas cosas. Para aquellos que no conocen a nuestro invitado, él fue subdirector en un colegio cristiano Así y es. es una realidad que yo creo que también vimos bastante. Yo he visto memes sobre eso y también gente de afuera me lo ha comentado que es una realidad que mucha gente que sale de colegio cristiano termina siendo patanada de gente. La verdad que sí es una lástima, pues varias veces tuve algunas situaciones con padres de familias que me decían, mire, pero ellos son cristianos. O alguien me decía, pero este es un colegio cristiano. Ok, tiene razón, el colegio era cristiano, pero no siempre toda la gente que está ahí son cristianos. Entonces, a veces pues podemos creer que porque asistimos a una iglesia somos parte de un ministerio, aun si servimos, pero no estamos viviendo bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Y la verdad que la palabra gracia no nos dice, perdón, haz lo que tú quieras. No, la gracia tiene sus limitantes.
Y algo que dice Marco, yo tengo una experiencia de eso. Yo estuve en un colegio cristiano desde todo mi bachillerato, desde como séptimo grado hasta el bachillerato. Y cuando ya decidí estudiar, me tocó salir de Santa Ana y irme a Santa Tecla a estudiar. Y algo que me di cuenta es que, es cierto, muchas veces podemos estar como en una burbuja, en un colegio cristiano que te enseñan un devocional, te enseñan unas cosas y tenés parte de límites en tu casa o en tu hogar. Ya cuando yo llegué a la institución que estudié, un técnico, fue totalmente diferente. O sea, te das cuenta, yo allí vi libremente relaciones del mismo sexo, fumar, el tomar, el de ir a fiestas, de hacer estas cosas y lo veías totalmente, o sea, la gente lo veía totalmente normal. Y yo decía, o sea, el cambiar de un colegio cristiano a cambiar a una universidad o a una carrera, digamos, vas a encontrarte muchas cosas diferentes. ¿Y qué pasa ahí? Entonces ahí los jóvenes pueden llegar a tener ese libertinaje o pueden confundir la libertad que van a tener yendo a una universidad y ya empiezan a convertirse en libertinaje y a decir, no, es cierto, puedo ir a la iglesia, pero yo en la universidad o en otras cosas soy diferente. Lo que dice Andrea tiene bastante sentido, es un punto que yo tengo, retomando lo que le comentaba recién, tengo una doble teoría de qué es lo que pasa. Ok. Que uno es que los niños que los meten en esos colegios cristianos ya vienen malos, o sea, por decirlo de alguna manera, malos de fábrica, y los padres creen que al meterlos en un colegio cristiano, el colegio los va a cambiar, o sea que no funciona así. Sí. Y otra es, como mencionaba Andrea, que esa es la otra parte de la teoría, que como las personas pasaron tan cohibidas, tan arrinconadas dentro de esa burbuja, como ella lo decía, pues cuando salen al mundo no están preparados para ejercer esa libertad. Exacto, y no, y te sorprende porque yo me quedé impactada, o sea, yo algo que no veía, bueno, nosotros estamos en Santa Ana y creo que es un poquito más reservado, que no vas a ver cualquier cosa tan rápido o cualquiera en la esquina vas a encontrar cosas así, pero yo cuando llegué allí, yo me di cuenta que la mayoría era un libertinaje increíble, entonces yo dije, pues donde estaba en el colegio era muy diferente, entonces, bien podía tomar la decisión de hacerme igual o seguir con mi camino. O sea, allí va a llegar el joven y lo mismo que me pasó a mí te puede pasar a ti. Vas a llegar a un punto donde tomas decisiones. Y el principal es que Dios no te va a poner un límite. Dios no te va a decir no. O sea, el Señor va a ver hasta dónde llegar. Así es. Te va a dejar soltar la pita, digamos, y después son las consecuencias. Sí, quiero comentarles algo. Nosotros hicimos un análisis, un estudio acerca de el porcentaje de jóvenes que al salir de bachillerato, en algunos Estados Unidos le llaman el high school, que van a estudios superiores, dice que un 80% de los jóvenes se apartan de los caminos del Señor. O sea, crecieron en una iglesia, pero cuando ya llegan a la universidad, a algún instituto tecnológico, algo, lastimosamente confunden y abusan de la libertad y eso se vuelve un libertinaje. Entonces es una lástima pues porque se ve como ellos pierden sus valores, pierden sus principios. Y lo que decía Marco, el hecho de que, por ejemplo, papás que creen que mandando un hijo a un colegio cristiano, el colegio los va a cambiar. No es así. ¿Por qué? Porque los principios comienzan en casa. El fundamento es la palabra de Dios y mientras nosotros no les enseñemos a nuestros hijos el hecho de tener un buen fundamento, pues va a seguir pasando esto, va a seguir esa confusión. No, y yo vi algo, y también lo quería plantear con ustedes, es que es cierto, los jóvenes tienen un libertinaje, pero hoy en día el punto también es que las iglesias han tenido un libertinaje. Algo que me sorprendía a mí en una prédica, la hermana Patti decía que en Estados Unidos ella había pasado a una iglesia y tenían unas banderas de colores en la iglesia. Entonces, pues y ella decía bien claro, el Señor no es que no es que no los ame, sino que aborrece El acto, el correcto. acto y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Así es. Entonces, yo lo que me impacté es el libertinaje que hoy en día también tenemos en las iglesias. Han confundido la libertad o la gracia por libertinaje Así y es. han aceptado
ideologías o métodos o cosas y que lo ponen como disque para atraer juventud o para atraer a la gente, que ya empieza con un libertinaje, ya empiezan con otras cosas que no nos alejan de los valores del Señor. Pero ahí está, podemos hablar de dos caras de la misma, de la misma moneda, porque están tanto esas que se han abierto a una cantidad de cosas así enormes, pero también están aquellas denominaciones que se mantienen cerradas en un hermetismo así doctrinal que mantienen que Que es bastante cuadrado. es demasiado, o sea, todos hemos visto así, no hablo mal de estas personas, pero es, por dar un ejemplo, aquella mujer que todavía tiene la costumbre de andar velo. Eso no se da en la mayoría de iglesias, solamente en un grupo muy reducido que es muy hermético. Sí, la verdad que la mayoría de las iglesias, algunas iglesias hacen eso y se ponen un poquito más cuadradas, pero ¿en qué momento, o sea, cómo podemos llegar a un punto medio? O sea, no excedernos como llegar a un libertinaje, pero tampoco hacer tan cuadrado que no podemos dejar entrar a miembros o rechazarlos cuando han hecho un acto que no es debido. Correcto. Miren, yo pienso y considero de que lo fundamental siempre tiene que ser Dios, ¿verdad? La palabra, y pues se dan situaciones en ambos casos. Siempre se dice que todos los extremos son malos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me topé una iglesia hace muchos años aquí por Coatepeque, donde nosotros estábamos en una vigilia con el Ministerio de Alabanza y de repente sale una señora y me dice: hola, ¿usted es el pastor Nelson? Sí, le digo yo. Mire, yo lo escucho por la radio con mis hijos los sábados, porque fíjese que el pastor de mi, yo soy de qué iglesia, y me enseñó una iglesia donde más o menos lo que Marco mencionaba, ¿verdad? Y me dice: el pastor echó a todos los jóvenes. O sea, yo ahora, una señora como mi mamá dice, yo ahora toco la batería, otra hermana toca la guitarra. O sea, no hay jóvenes en nuestra iglesia. Entonces yo le digo: ¿pero por qué? Porque mire, el pastor se puso tan cuadrado que no quería que los jóvenes hicieran esto, hicieran lo otro. Entonces se fueron todos los jóvenes. Entonces es bien terrible. Y vi otro caso que, por ejemplo, estaban en un evento de jóvenes en una iglesia en Estados Unidos y de repente empieza a bailar, hay un show strippers, o sea, es un hombre haciendo bailes el baile de barra que le llaman, que normalmente lo hace una mujer, lo estaba haciendo un hombre y en el altar. Y entonces viene el pastor invitado, quien iba a predicar. Al ver eso, él tomó el micrófono y comenzó a exhortar, a decir que no era correcto, que no era cosa de Dios. Y el pastor que lo había invitado le quitó el micrófono. Y entonces él se sintió tan mal que se fue. O sea, es increíble, pues, cómo podemos ver, como decía Marco, las dos caras de la moneda. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es pedirle mucha sabiduría al Espíritu Santo, pedirle mucha gracia al Señor, porque pues lo que tú decías, ¿verdad? Que decía hermana Patti, no es que odiemos a este tipo de personas, pero si no nos gusta lo que hacen. A ellos los amamos como personas y toda iglesia debería de abrirle las puertas. El problema es cuando ellos no le abren las puertas al Espíritu Santo para que more y cambie sus vidas. Exacto. Como lo vemos, no, el libertad o libertinaje no solo en la persona, sino que también en las iglesias se está pasando. Pero algo que tenés que entender es que Dios no te va a poner un límite. O sea, Dios no te va a poner un límite. El Señor va a ver hasta dónde llega tu vida, o sea, dónde vas a llegar. Y algo que mencionó el hermano Nelson es bien importante, que el Espíritu Santo. Correcto. Exacto. Entonces, si estás en los caminos del Señor, hay algo que se llama Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo te va a redarguir, te va a decir cuando vos estás haciendo un acto malo. Así es. El mayor problema es cuando cuando alguien que no es nacido de nuevo está en la iglesia y por esa mala acción y como él no siente el Espíritu Santo que le dice que está haciendo una mala acción porque no es creyente, pero está en la iglesia, las demás personas se lo ven y dicen: entonces ¿para qué me voy a meter a esta iglesia? Sí, la verdad que eso es bien, bien importante. Por eso es que también tenemos que entender que las iglesias son como un hospital. O sea, al hospital vamos los enfermos, no los buenos. Y la gente cree que todas las personas que están en una iglesia, todos tienen que ser perfectos. Y no es así, porque perfecto solo Dios. Nosotros somos perfectibles, o sea,
que poco a poco el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos va cambiando. Y eso es lo que a veces la gente confunde, ¿verdad? Porque señalan, como decía Marco, por uno pagamos todos, porque dicen los cristianos, y tal vez solo es una persona la que está haciendo esa actitud que no debe. Ese acto, y algunas cosas buenas tal vez no se ven o no se dicen, Así ¿verdad? es, correcto. Pero sí, bien importante todo lo que estamos comentando y la mayoría de jóvenes pueden tenerlo. O sea, ¿cómo determinar cuándo es libertad o cuándo es libertinaje? ¿O qué algunas cosas que vos digas, no, esto sí es un poco de libertad o esto es ya es libertinaje? Quiero agregarte algo ahí bien interesante en Ujú. base a lo que dijiste. El libertinaje es el abuso de la libertad. Entonces, ¿qué dice? Es vivir, oigan bien, es vivir de acuerdo a nuestros deseos egoístas y sin tener en cuenta los mandamientos de Dios. Ese es el libertinaje. Allí es cuando ya nos estamos siguiendo. Y claro, el mundo nos engaña. El mundo nos dice, wow, es hacelo, hace esto, hace lo otro, vestite de esta manera, publica esta cosa en tus redes. O sea, Es normal. sí, correcto. Por ejemplo, hay muchas personas que se tatúan versículos bíblicos, que se hacen una cruz, entonces, pero al final es un tatuaje. O sea, y yo creo que a Dios no le gustaría eso, ¿verdad? Que no estamos diciendo que este tipo de personas no puedan venir a la iglesia, sino Sí, que correcto. queda hasta raro cuando alguien ya dentro de la iglesia empieza a tener ese tipo de conducta. Así es. Y se ha dado, se da Sí, el se caso. da. Pero ¿por qué? Porque a veces perdemos la comunión con Dios. Por eso se dan este tipo de cosas. Y algo que estamos hablando acerca de los tatuajes, de algunos piercing que se colocan, y muchos podrían decir, ay, eso no es malo, o sea, no lo dice la Biblia, pero ya entras como en el libertinaje de por qué te vas a estar haciendo tantas cosas como el tatuar tu cuerpo, ponerte arete por Las cualquier, perforaciones, ajá, correcto. cualquier parte de la cara, o tal vez en el ombligo y vos decías, no se ve, en la lengua no se ve, pero son cosas que te van yendo como a libertinaje, que es algo que empiezas a perder los valores, empezás a perder los valores cristianos, pues, o los mandamientos que dice el hermano Nelson. Y algo que el Señor te manda es que seamos testimonio o seamos ejemplo para las personas que no son creyentes. Y yo sé que muchas veces vas a poner una persona que no es creyente y una persona que es creyente y no vas a ver la diferencia. Así es. O sea, es como la famosa el trigo y la cizaña, Ujú. que dice que cuando están empezando a salir son iguales. Pero hay algo que llama la atención, que cuando ambas ya crecieron, el trigo se permanece erguido, en cambio la cizaña se dobla. Allí es donde podemos distinguir. Entonces, obvio, si nos vamos a la palabra, pues el Señor siempre nos va a mantener a nosotros hacia arriba, viéndolo hacia Él, ¿verdad? Porque pues nuestro socorro viene de lo alto. Y en cambio la cizaña comienza a doblarse. ¿Por qué? Porque son todas aquellas personas que están fuera de la voluntad de Dios, fuera de la gracia de Dios y fuera. Y no es porque Dios los saque, es porque ellos no quieren estar ahí. Yo creo que ese es el punto al que debemos llegar. Para volver al tema, que creo que se está yendo un poquito por la rama. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde, como decíamos al principio, si estamos en las dos caras de la misma moneda, de decir, un lado es un hermetismo doctrinal insufrible y el otro es un libertinaje total, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? ¿A dónde, cómo podemos ver esa delgada línea entre irnos ya para un lado o irnos entre el otro? Bueno, yo pienso que lo fundamental, y ya te lo decía anteriormente, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, quiero leerles segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, habla, es una advertencia acerca de vivir en el libertinaje, porque dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, claro, el enemigo es mentiroso, entonces nos vende eso. Yo considero que el que yo me sienta en paz, tranquilo, con el Señor, con el Espíritu Santo, creo que ese es el punto medio. Ese es el punto medio. ¿Por qué? Porque igual, por ejemplo, hay muchas iglesias que creen que es libertinaje que una mujer ande con pantalones.
Y yo considero que hay muchas mujeres que trabajan como ingenieros, que trabajan en lugares industriales y no van a andar con vestido. Entonces, y luego quieren ir a la iglesia, no se pueden ir a cambiar, luego a la iglesia. Entonces, hay que sentirse tranquilo, Y ya ¿verdad? no es permitido ni asistir a la iglesia. Sí, tal Correcto. vez la persona quiere ir, Ajá. puchica, al trabajo para la iglesia Quiero y ir a no puedo. escuchar palabra, pero no Pero no puedo porque puedo. ando con pantalón. Entonces, Exacto. es bien. Entonces, creo que eso es, Marco, el saber, si yo conozco la palabra, si yo conozco lo que Dios dice en ella, pues yo me voy a regir, ¿verdad? Y yo voy a tener esa paz que no me la da el mundo, sino que me la da el Espíritu Santo. Y algo que podemos ver es que no solo actualmente ha pasado eso, o sea, si usted ve en la palabra del Señor, en Job pasó, o sea, hubo tanto libertinaje, tantas cosas que hubieron, o por lo menos cuando vemos con el hijo pródigo se va y el padre lo deja ir. O sea, lo deja a que él vaya a disfrutar su libertad, Así es. a gozar, a gastar lo que él iba a gastar, pero llega un punto en que ese joven viene y regresa. ¿Por qué? Porque sabe que él no estaba conforme, no estaba bien. Y hasta qué punto le tocó llegar. Y estos temas son para que todos los jóvenes y todas las personas, no solo jóvenes, reflexionemos y entendamos de que podés hacerlo, sí, lo puedes hacer. El Señor no te va a poner un límite, no te va a decir, no, no lo vas a hacer y te voy a tener encerrado. No, lo puedes hacer. Pero ¿qué consecuencias vas a tener de hacerlo? ¿Cómo vas a venir de regreso a la iglesia? ¿Cómo vas a venir de regreso este, al cristianismo cuando te han pasado tantas cosas? Lo que queremos y lo que hemos hablado nosotros, lo que estamos hablando es evitarnos o evitar a esas personas que pasen Así es. todo ese rumbo, porque va a venir un paquete de consecuencias que van a ser bastante Sí, grandes. solo quiero agregar algo. Hay una frase muy interesante que yo le he ocupado mucho con los jóvenes, es que toda acción En una tiene reacción. una reacción. Creo que lo saben ustedes que han estudiado, que estudian. Y algo que me llama la atención en lo que tú mencionabas del hijo pródigo es una frase que dice, y volviendo en sí. Yo creo que eso a veces hay muchos jóvenes que ya es demasiado tarde cuando vuelven en sí. Gracias a Dios, el hijo pródigo entendió, pero estaba en la parte culminante no de alto, sino de la humillación, porque estaba con los cerdos. Para empezar, el cerdo era un animal inmundo, el judío no podía ni acercarse y él estuvo con ellos y quería comerlo, o sea, estaba tan humillado. Y a veces les pasa a los jóvenes, jóvenes que caen en drogas, jóvenes que caen en pornografía, en cuestiones de sexo. Entonces están tan humillados, pero no reaccionan. Y este joven sí, y él dijo, ¿verdad? Le pediré perdón a mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. O sea, ni siquiera le dijo, quiero que sea otra vez Volver a hijo, ¿verdad? ser O hijo. sea, es interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que a veces cuando abusamos de la libertad, o sea, y es claro porque dice que cuando él tenía tanto dinero, tenía muchos amigos, pero se Ujú. le acabó todo, se fueron los amigos. ¿Dónde vemos eso? A cada rato, donde quiera que En estemos. cualquier lado lo podemos ver, o sea, sí, ahí es donde ves la mayoría, y lo dice, ahí es donde ves de verdad, los que son Correcto. amigos en las cárceles, en los hospitales o cuando no tenés dinero, de verdad. Así es, ahí se ven los verdaderos amigos. Y por eso le decía, hay muchas historias en la Biblia donde muestra que existía el libertinaje. En Lot, por ejemplo, también, o sea, existió el libertinaje, la gente se contaminó tanto. Entonces, esto no viene de hoy. Mucha gente le puede decir, no, es que la juventud de ahora, no, es que física, hoy en día se vive esto. No, esto viene de años. Desde Sodoma y Gomorra, correcto. Exacto, esto viene de años y lo que pueden ver es que a nadie que se haya ido como para el libertinaje le ha ido bien. Sí, casi es. Quiero también agregarles otro versículo que es Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice, se nos exhorta a no usar la libertad como una oportunidad para la carne, sino a servir los unos por los otros por amor, ¿verdad? Entonces creo que al final eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tenemos la libertad de ir y compartir
las buenas nuevas del Señor. No libertad de andar haciendo lo que yo quiera en el mundo, sino al contrario, somos y dependemos de lo que Dios dice. Entonces yo voy a depender de donde Dios me va a llevar, ¿ya? Pero cuando Dios está conmigo, no tengo límite de nada. Yo puedo ir donde sea. Y si no, veámoslo, hay muchos misioneros por tantos lugares en el mundo que pues Dios los ha llevado hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, Exacto. Algo que también hemos visto y la mayoría se puede preguntar, como joven, ¿cómo puedo saber yo si estoy en libertinaje o estoy en libertad? Como joven, porque hoy en día hemos acostumbrado, hemos normalizado algunas cosas. correcto. Como jóvenes hemos normalizado tal vez cosas que, ay, un vinito en Navidad no me cae bien. Voy a poner esta cancioncita en mi historia de Brindis, Insta. el brindis y nada más. O sea, eso entra como libertad o como libertinaje, hermana. O que te digan, así lo que dice Marco, una cancioncita, no, eso me parece normal. Le va a decir, no, si soy joven, si soy esto. O estoy compartiendo con mis amigos y me ofrecen algún tipo de sustancia y yo solo es una vez, pues no lo voy a hacer toda la vida o no lo voy a hacer todo siempre. ¿Cómo es al joven, cómo le va a decir, no, estoy una parte de libertad y no Ok, libertinaje? volvemos a lo mismo. Es el hecho de cómo yo me voy a sentir al hacer eso. Recuerdo lo que les decía al principio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, la palabra nos insta a decir de que no hagamos aquello que va a servir de piedra de tropiezo. Entonces, claro, para la gente del mundo es algo muy normal, pero para los hijos de Dios no. Entonces, yo siempre insto a que, pues, es cuestión de que el Espíritu Santo no va a obrar en nosotros, ¿verdad? Porque sí podemos estar, como dice la Biblia, somos del mundo, Pero no estamos no en el mundo, pertenecemos a él. pero no pertenecemos, nosotros vamos de paso, ¿verdad? Entonces, creo que el saber de que yo estoy yéndome ya al libertinaje es que me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Entonces, claro, lo que tú decías, para el mundo es normal que en mi Instagram, en mis Reels, yo ponga, no sé, a Bruno Mars ahí y que vaya una cancioncita de él o la Lady Gaga. Entonces, ok, la gente del mundo lo pueda ver, entre comillas, bien, pero ¿cómo lo van a ver los demás? Entonces, o sea, hay situaciones que por más que nosotros digamos que somos libres o de libre albedrío, en el Señor no es así. Tienen que haber limitantes. Por ejemplo, ok, no sé si ¿tú todavía estás estudiando? Sí, todo eso es. Marco, sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si ustedes no estudian? Dejamos la materia. Ok, dejan las materias, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica estudiar? Ok, dejar de salir con los amigos, desvelarse, ¿ya? Dejar de dormir, pues yo pasé por ahí, o sea, entonces necesitamos, pero si yo hago lo que yo quiera en la U, porque estoy en la U, porque pues en la U todos los días hay fiesta, en la U todos los días hay que ir a los lugares y te invitan a miles, entonces no hay un buen resultado. Por eso decía yo, toda acción tiene una reacción. Entonces, si yo quiero salir bien en la U y pasar mi materia, pues tengo que estudiar, tengo que esforzarme, tengo que ir a clases, tengo que poner atención. Entonces, lo mismo es en el Señor. Si yo quiero que Dios guíe mi vida, que es ser, bueno, nosotros manejamos el lema ya, jóvenes en victoria. Ajá. No sé si aquí existe Sí, jóvenes también. en victoria. Ajá. Entonces, ok, para tener victoria hay que tener batallas. Si no hay batallas, no hay victoria. Familias en victoria, ok, hay problemas en la familia, pero el Señor nos da la victoria. Entonces, para ser un joven victorioso, pues obviamente yo tengo que luchar y esforzarme. Y tal vez sería bueno delimitarlo ahí. Me gustaría meter un inciso que también ese límite al cual uno llega a decir hasta aquí podría llegar es diferente para muchas personas porque también la Biblia dice de que al que más tiene, más se le va a pedir. Correcto. El que más alto esté, por llamarlo de alguna manera, en la jerarquía así eclesiástica, por llamarlo de una manera, porque sabemos que la única cabeza de la iglesia es Cristo, quien esté más arriba les tiene que demostrarse más,
porque también dice, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Sí. O sea, lo que decíamos, a lo que si de por sí la gente de afuera mira al que esté adentro, los que están adentro miran a sus líderes. Los líderes miran también al pastor, o sea, también está esa cadenita de ver. Así es. Mientras más arriba estés en esa cadenita, más tu límite de cosas que podrías llegar a decir, esto me lo puedo permitir, se va reduciendo. No es lo mismo el límite que se puede poner a un recién convertido, que sabemos que va a tener muchas limitantes internas por decir, tengo que dejar eso, tengo que dejar lo otro, se le puede permitir cierta licencia. A alguien que ya tiene un año convertido, a alguien que ha estudiado teología, a un servidor, a un correcto. pastor, es muy diferente ese límite. Me gusta mucho lo que dice el hombre araña. No sé si se acuerdan la frase. Un Gran poder conlleva una gran responsabilidad. conlleva una gran responsabilidad. Entonces, así es. Porque conforme nosotros nos vamos involucrando en las cosas de Dios, pues creo que al final se nos va a exigir más. Lo que decía Marco, cuando alguien es neófito o recién ha llegado a la iglesia, un joven recién convertido y que le empezó a decir, ya no te vas a poner esa ropa y ya no vas a traer gorra y tenés que entrar al culto y no vengas con chores y esto. Entonces se entran como en shock, ¿verdad? Ahora, ok, eso se llama religión. La palabra religión significa conjunto de leyes dadas por los hombres para llegar a Dios. Entonces, por eso es que se llama sin tintes religiosos, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Porque estamos hablando de Dios, de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar que el Espíritu Santo les hable. ¿Por medio de qué? Lo que decía Marco, del pastor, de sus líderes. A veces los líderes o las personas encargadas no necesitamos hablar. Con nuestro testimonio, nuestros actos dicen más que las palabras. Entonces, por ejemplo, los jóvenes observan y dicen, hey, mira, puya, qué chivo esos jóvenes que están haciendo ese programa y yo quisiera. Entonces, ok, involucrémoslos, que vengan a encender las luces, a que estar aquí. Pero entonces al final que se van a dar cuenta que estamos hablando de Dios. No estamos hablando de fútbol, del Super Barcelona, sino que estamos hablando de cuestiones de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y se van a involucrar, que eso y es el al problema final va a ser, lo voy a cortar, el problema es, o sea, chivo, cuando uno entra y recibe y lo apoya, pero ¿qué pasa si en algún momento alguien arriba de él en la jerarquía, por llamarlo así, le tira una pedra y decir, no estás haciendo esto bien? Así. Lo que tú dijiste, hay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. O sea, a veces son los mismos pastores. Los que echan a la gente. Correcto. Pero el ejemplo que nos dijo de la iglesia De la aquel iglesia. lado. Correcto. Y ahí ya no hay Entonces, jóvenes. se fueron los jóvenes y la mamá me decía, ¿sabe cuál es el trato que he hecho con mis hijos? Que los días sábados pongan la radio y lo escuchen a usted, me dice, y se ponen en la hamaca los dos. Con eso ya no les exijo yo que el domingo, pero igual el pastor no los deja entrar. Entonces es bien, bien difícil, pero al final igual a ellos se les va a demandar. ¿Por qué? Porque ya no se volvió aquello un lugar donde ir a adorar a Dios, sino un lugar donde se les está limitando todo. Y entonces, ¿qué hace esta gente? Decide irse mejor ¿a dónde? Al libertinaje. Y llega un punto donde te vienen y te señalan, te empiezan a señalar, vos aquí, vos allá. Entonces venís y ya no te sentís cómodo. Entonces, ¿qué preferís? No, si ya lo estoy haciendo, ya estoy en la libertad de hacerlo y empiezo a libertinaje, mejor me voy de una vez. Como de todos modos, aquí ni me pagan ni vengo a solearme, ¿para qué estoy aquí? Correcto. Me tratan mal. Así es. O sea, es bien difícil, la verdad. Es bien que complicado. no es fácil y pues a veces pues no siempre andamos con el mismo estado de ánimo y a veces se nos recibe en la iglesia, como dicen, con la espada desenvainada y lejos de, hola hermano, bienvenido. Hay gente que apareciste o te acordaste dónde estaba la iglesia. Entonces Va a llover. eso desanima, cabal. O sea, es bien difícil y por eso les digo, creo que esto es un trabajo en equipo. Esto a veces no solo es del pastor, no solo es sino que desde quien da la bienvenida, de las personas que llevan la alabanza, de los que van a orar, los que interceden. ¿Por qué? Porque todo eso son un equipo que hace que esa persona que está sentada en esa silla se sienta bien y que no quiera regresar
a lo que tú decías, otra vez hacer lo que ya hice, porque al final de cuentas aquí me están señalando. Y me sentía mejor del otro lado donde estaba, ¿para qué me va a Correcto, venir aquí? así es, así es. Algo que tienen que ver cada uno de ustedes si está pasando por esta situación y usted dice, no hombre, ya estoy más en el libertinaje que en la libertad que el Señor me ha dado. Algo que vimos y en la historia del hijo pródigo decía y el hermano lo recalcaba es volver en sí. Volver en sí quiere decir que vos reaccionás. Correcto. Vos reaccionás y vos venís y decís, ¿qué estoy haciendo por mi vida en la parte de la reflexión? ¿Qué estoy haciendo y qué quiero lograr ser? Si de verdad quiero ser un hijo de Dios, de verdad tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mi estilo de vida porque no estoy agradando al Señor. ¿Y qué momento vas a esperar para volver en sí? O sea, ¿qué consecuencia vas a esperar que sea tan grande para que tú puedas volver en sí? Porque siendo un hijo de Dios, sí o sí va a volver. El Así Señor es. lo va a traer. La pregunta sería esa, ¿hasta dónde uno está dispuesto a ser revolcado y recontra-revolcado por el Espíritu No, Santo? y la reflexión también, porque si vos no sentís nada y estás en libertinaje, es de reflexionar y decir, entonces tendré el Si Espíritu Santo o verdaderamente no, sos para soy hijo empezar. de Dios o no. Yo siempre les digo algo y es que, ¿cómo querés venir? ¿Con tus pies o arrastrando los pies? Yo creo que la segunda opción es bien difícil, ¿verdad? bien difícil. Lastimosamente, algunos esperamos eso hasta que nos golpeó y entendimos, o sea, fuimos a dar una gran vuelta y regresamos al mismo lugar, que es los caminos del Señor. Y podrías acortar la gran vuelta con una línea recta, Así ¿verdad? es. Y evitarte tantas cosas. Es difícil volver en sí para las personas que tal vez ya están habituadas a cosas que el libertinaje, Un estilo de vida. un estilo de vida, exacto. Y algo que normalizás y algo que actuás, para vos está bien. Entonces, el venir y reflexionarlo y algo que te va a hacer entender si estás en libertinaje o en libertad es la palabra del Señor. O Así escuchar escuchar una prédica ahí o escuchar este podcast. Exacto, ¿por qué? Porque ahí te vas a exhortar y vas a decir, no, ¿saben qué? No estoy actuando bien. Entonces, pero si tú no lees la Biblia, si tú no buscas una palabra del Señor, no vas a saber cuándo estás en libertinaje. Y te vas a ir enfriando tanto que vas a llegar a un punto que ya ni vas a venir. Yo creo que allí tú mencionabas algo bien importante, son los hábitos. Lastimosamente, como hay buenos hábitos, hay malos hábitos. Y muchos tenemos malos hábitos. Entonces, en el Señor tenemos que aprender a desaprender. No sé si me entienden el trabalengua. Sí, sí. O sea, tenemos que desaprender todo lo que traemos del mundo y comenzar a aprender todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y no crees que tal vez porque si nos metemos en temas así de hábitos, cuando una persona ya está, digamos, una persona que ya ha pasado todo ese proceso de desaprender y desaprender lo malo y aprender lo bueno, ¿qué influencia tiene la congregación, la iglesia en general, con que esa persona, después de que haya subido, ya se estanque y se vaya para abajo? Es mucha, y no solo la congregación, sino lo que te rodea. Tu grupo social es bien importante, pues, porque, por ejemplo, si yo paso el fin de semana en la iglesia, pero el lunes voy y me junto otra vez con las personas que me ensucian, es como dice la palabra, es como el puerco que se limpió y regresa y se vuelve a contaminar. Ahí ya es un problema, digamos, en algunas personas que, que tienen que en su trabajo tienen ese tipo de compañeros y cuando se convirtieron van felices en la tarde o en el fin de semana a la iglesia y el lunes tienen que volver a su compañero. Hey, ¿quieres una? Sí, pero entonces ahí, porque eso creo que todos lo pasamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Yo lo viví cuando llegué al Señor, mis disque amigos que no eran amigos me buscaban para ir a hacer cosas malas y yo no, y hasta se burlaban de mí. Llegó un momento en que gracias a Dios el Espíritu Santo nos da la fuerza como para verdaderamente mantenerse en ese no. Y entonces ahí es donde la gente comienza a ver. Y como tú decías, ¿cómo influye la iglesia? Mucho, porque, por ejemplo, si yo me siento que estoy a punto de caer,
el poder encontrar apoyo en la iglesia, en un ministerio de jóvenes, en un ministerio de adultos, en un ministerio de señoras, en un ministerio de caballeros. O sea, saber que existen personas que me van a ayudar. ¿Por qué? Porque pues la palabra es clara y dice que nosotros tenemos que ser de bendición para los demás. Aunque ¿Por qué? Porque actualmente más lo terminan de hundir. sí, porque Dios nos manda a hacer dos cosas. Una, hacer luz y otra, hacer sal. Luz en medio de las tinieblas y la sal que vamos a sazonar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ok. Sí, algo que yo quiero ver, porque muchos de nosotros sí sabemos que la mayoría hablamos temas como para los jóvenes, pero algo que los adultos les está pasando, que pueden estar en libertinaje, pero como ya tengo una mayoría de edad, yo lo veo y lo considero normal, ¿verdad? Porque por lo menos los jóvenes están guiados por sus padres y hay un poco de límites. O sea, tu papá no te deja ir hasta madrugada o no te deja venir tomado a tu casa o no te deja hacer varias cosas. Correcto. Entonces, ya como adulto, ya sos independiente, ya lo puedes hacer porque ya nadie te exige, o sea, no tenés, vos sos el adulto en casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el adulto o cómo la persona puede llegar a estar en libertinaje? Algo que la Biblia habla sobre la fornicación y el adulterio. Y la mayoría de adultos, hay personas que pueden estar tanto tiempo acompañadas, que no quieren tener un hogar, no quieren casarse y pueden verlo normal. Pueden decirlo, no, eso está bien, no estoy haciendo nada malo ante los ojos del Señor. Sí, es más, la ley creo que te faculta a los 10 o 12 años de estar con alguien. Ante la ley ya son esposos, ante la ley, pero ante Dios no lo han hecho. Entonces, creo que estas personas, la Biblia dice que el que encuentra esposa encuentra la bendición de Dios. Entonces, es fundamental que tienen que casarse. ¿Por qué? Porque mientras sigan teniendo relaciones o haciendo cosas que a Dios no le agradan, pues van a seguir fallando. Sí, porque la mayoría de personas quieren decir, no, saben que yo no me quiero casar, yo no quiero tomar esa decisión, Correcto. pero, o voy a ver si funciona, voy a ver si funciona y llegan 5, 6, 7 años y ya lo ven normal, o sea, estoy acompañado, o lo puedes decir, ay, estoy arrejuntado, exacto, pero son cuestiones que el Señor te manda, así como dice el hermano, tenés una bendición, el Señor Así quiere es. que lo hagas como enfrente de Él, que le digas, de verdad quiero tener ese matrimonio, y esas son cosas que las vemos normales, hoy en día eso se ve normal, Sí. lo vemos normal, pero esos 10 años estás en fornicación. Correcto, y no es que tal vez el 100% van a perder la bendición, porque si ellos están tratando de hacer las cosas como Dios dice, pero no van a recibir la bendición completamente. ¿Por qué? Porque está ese algo, está ese pero en ellos. Entonces, creo que lo más sano es, pues, primero casarse, ¿va? Segundo, si están en otro tipo de situaciones, como por ejemplo el alcohol, pornografía o haciendo cosas indebidas, el robo, en todo el hurto, bueno, pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé la fuerza, porque así como el Señor nos ayuda a salir de otras cosas, pues se puede también de esto. Claro que se puede. No hay nada imposible para Dios. Y hay cosas que no se ven, hay cosas que nosotros las podemos ver, pero hay cosas que no se ven, como el hurto. Correcto. Muchas veces nosotros no podemos saber quién... Hasta que salís en 4 visión ahí, que lo agarraron. Y te grabaron, o te grabaron así. No, porque el hurto es cuando nadie te vio. Ah, sí. El robo es que sí cuando te alguien te vieron. vio. Ya, por eso, ya cuando ya te agarraron de hurto. Pues sí. Ahí es cabal. cuando ya sí se te vio, igual que en los supermercados que salías en fotos, Bueno, o te correcto. veías allí. Mientras no te veían era un hurto. Ajá, y todavía vos ibas y revisabas a ver si conocías a alguien o Sí, te y yo vi varios parecía. conocidos ahí. Ya ves. No, o sea, son cosas que te van a ir llevando y se te va a ir normalizando en tu vida. De verdad que no queremos juzgar a nadie ni criticarlo, porque nosotros también esto nos Así trae a es. nosotros a saber en qué momento estamos llegando o hasta dónde estamos con nuestra libertad o si ya se convirtió en un libertinaje. Hay cosas que el Señor ha dejado en la palabra del Señor que debemos seguir.
y muchas veces las hemos pasado por alto o les hemos dicho, ¿sabes qué? Me hago del ojo pacho. Y si nos vamos para la parte de la ley, era muy difícil, o sea, cumplir todas las cosas que te pedían. No podía, nadie las podía o sea, cumplir. no las podías cumplir. Pero hoy en día es bastante pequeño, o un poquito mejor seguir las cosas de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde el Señor viene y te recibe, independientemente donde estés o independientemente cómo vengas. Así es. El Señor viene y no te juzga. Tal vez puede ser que en la iglesia, puede ser que las personas te juzguen o critiquen. Y la verdad que a todos nos ha pasado o hemos hecho eso. Y de ahí muchas veces sin, ¿cómo se llama? Sin ofender o sin nada, pero ya como que nosotros seres humanos nos gusta el chambre y esas cosas. Pero el venir y decirle al Señor, quiero cambiar, el venir y olvidarme de ese libertinaje y quiero entrar en la libertad, pero del Señor. Amén. Es como volver en sí, es como reflexionar, es como entender cómo lo vas a hacer. Como joven, como adulto, si tú estás pasando por cosas que vos decís, no, ya las normalicé en mi vida, como una fornicación, como un adulterio, como la pornografía, o porque en mi casa me echo unas cervecitas y no pasa nada, esas cosas que te están afectando en tu vida cristiana, esas cosas que te alejan del Señor, que te alejan de los mandamientos que el Señor te ha mandado, que la ley que el Señor te lo ha dicho en tu palabra, es ahí donde entraste a un libertinaje. Es ahí donde tenés que venir y reflexionar y decir, no, yo ya no estoy en libertad, yo ya estoy en libertinaje. Es el de ahí, el volver en sí. Y ese le dijiste la palabra clave. Tomar la decisión, el tomar el primer pasito es el más complicado. Pero cuando ya tenés la voluntad manifiesta, que a mí me gusta llamarlo, la voluntad manifiesta, es decir, yo sé que estoy cometiendo un error. Dios, por favor, ayúdame a cambiarme X situación que yo estoy haciendo mal. Ya estás diciendo que estás mal. Lo primero para cambiar es aceptar que uno está haciendo las cosas mal. Una vez ya has aceptado que estás haciendo las cosas mal, ya puedes empezar a dar un pasito, otro pasito. Puedes tropezar, pero ahí es cuando lo que hablábamos. Es importante tener una buena congregación, un buen pastor que te diga, te has tropezado, te damos la mano y te levantamos. Otro pasito, hasta que vayas siguiendo y siguiendo. Porque como decíamos, nadie va a ser perfecto, pero el simple hecho de ya tener la voluntad manifiesta de decir, estoy haciendo las cosas mal y quiero cambiar, ya es mucho más de lo que la mayoría de las personas quieren hacer. Así es. Yo quiero terminar compartiendo otro versículo bíblico acerca de Primera de Pedro, capítulo 2, 16. Dice que se nos insta a usar la libertad como siervos de Dios. O sea, esto es bien importante, el recordar que cuando yo dependo de lo que Dios dice en su palabra, soy un siervo, soy una persona que quiere aprender más de Él. Y eso me va a ayudar a crecer. Porque llegó un momento en que el Señor les dijo, ok, ya no les diré más mis siervos, ahora les diré que son mis amigos. Y qué bueno que en algún momento Dios pueda ver eso en nosotros, pero siempre por medio de la palabra, ¿verdad? Y este tema lo hemos tocado porque puede ser que una persona, solo yo estoy viviendo eso. No, estos temas se tocan porque la mayoría de personas pueden estar viviendo esta situación y no sos el único o la única que está viviendo esto o que puede llegar a confundir el libertinaje con libertad, sino que la mayoría de las personas son estos temas para que ellos compartan, para que ellos puedan entender que sí se está viviendo esto, que estos temas sí se tienen que tocar. Correcto, a la luz de la palabra para que podamos entender. Y se tienen que tocar a la luz de la palabra sin tintes religiosos. Hemos llegado al final de otro capítulo, mis hermanos. Esperemos que la hayan pasado de la mejor manera. Nos vemos el siguiente martes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.